días para todos. Mi nombre es Ana María Franco, soy la coordinadora de internacionalización y relacionamiento de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos. ¡Wow! Para los que no me conocían, un gusto. Nos acompañan hoy dos invitados súper especiales y los que van a estar pues al centro del evento. Nos acompaña el profesor Diego Silva y el profesor Sharma, que ya tendrán su momento de presentarse. Yo solo quería comentarles pues rápidamente que este espacio se va a estar concentrando en lo que hemos denominado o hemos puesto como título las ciudades y su relación con la migración humana. Este evento se da en el contexto del curso de verano que tenemos preparado para este junio, que está ofertado por la facultad. Ya tendrán en este espacio no solo una oportunidad de conocer las temáticas, sino también de pronto acercarse un poco a lo que va a ser ese curso en junio. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Ya Diego Silva les comentará un poco más la dinámica, pero vamos a estar pendientes. También estamos a su disposición para preguntas de pronto administrativas del costo de los cursos y eso, aunque no es la temática principal, por supuesto también podemos atender ese tipo de solicitudes. Entonces, nada, sin más preámbulos, muchas gracias por estar acá, Diego, y la palabra es tuya. Hola, muy buenos días, Ana María, todas las personas asistentes a la sesión que tenemos el día de hoy. Esperamos conversar un poco sobre un tema que consideramos que es pertinente para el análisis de asuntos políticos, internacionales, urbanos. También consideramos que es sumamente pertinente sobre las conversaciones que estamos teniendo hoy en día en el país y que son necesarias comprender el alcance de la historia, de la lectura que hacemos de la historia de manera contemporánea y lo más importante a mi modo de ver y esos lugares que no existen pero que determinan nuestro presente, que es el futuro, ¿no? Pensar ese futuro que es tan importante. Yo me presento, Diego Silva Ardila, quizás algunos me conocen, yo soy profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, particularmente del programa Gestión y Desarrollo Urbanos, aunque por mis primeros 3 años hice parte más activa de la Facultad de Ciencia Política porque tenía a cargo el curso Políticas Públicas, pero por solicitud expresa de mi parte empecé a trabajar en cursos más específicos a GDU, dado que hace parte de mi área de especialización. No sin esto querer decir que las políticas públicas no sean de mi total interés. Y también nos acompaña el profesor Sharma, quien hace parte de la alianza de trabajo en este curso desde la TU Berlín, la Technische Universität Berlin y el Center for Metropolitan Studies, que son la unidad dentro de la TU Berlín con quienes estamos en alianza para este curso. Un comentario al margen. Avi me escribe y dice que no puede encender la cámara, Ana María. No sé si es necesario hacerle co-host o algo así para que le pueda encender la cámara, para que le puedan conocer. Ya mismo lo miramos, gracias. Mientras organizamos la logística de la cámara, yo quisiera compartir la pantalla esperando que no tengamos ningún problema. En este momento ya deberían estar viendo. Un poco para apoyarnos en este momento, digamos, de presentación. Entonces, como ustedes saben, este es un escenario en el cual vamos a conversar y ojalá haya varias preguntas. El objetivo hoy es hablar sobre la importancia de las migraciones en las ciudades y las políticas públicas y presentarle a un grupo de personas que han manifestado que están interesadas en el curso de verano un poco qué hacemos. Entonces, ahí en el marco de la presentación aparece lo importante. Este curso es resultado de una alianza Universidad del Rosario, TU Berlín, particularmente Facebook, como le decimos, Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, y el Center for Metropolitan Studies. Adicionalmente, el curso lo co-enseñamos, lo co-creamos, lo colaboramos el profesor Sharma y Diego Silva Ardila, cada uno en las entidades que hacen parte de este curso. No siendo más, voy a darle ahora quizás antes de darle la palabra, contarles que esta sería la segunda experiencia que tenemos. El año pasado tuvimos un curso muy nutrido, muy valioso, aprendimos muchísimo, de alguna forma, con Avi tratamos de diseñarlo de esa forma, un curso en el cual estamos todos aprendiendo. Es decir, es un proceso de aprendizaje colectivo,
donde todos estamos poniendo sobre la mesa nuestras inquietudes, nuestros saberes y compartir. Entonces, en esta segunda iteración, venimos con varias mejoras, recibimos varias recomendaciones de los estudiantes y queremos compartirles un poco cuáles van a ser esas mejoras en el curso de este verano. Entonces, yo voy a dejar de compartir acá. Quizás esta imagen solamente un segundo nos hace siempre pensar un poco todos esos flujos que pasan por una ciudad. Puede ser esta, como podría ser una Nueva Delhi o en Buenos Aires o en Bogotá. ¿Ven? Pero con esto quiero detenerme un segundo y creo que Avi todavía no tiene la cámara prendida, pero presentar. Avi normalmente entiende muy bien español, pero normalmente habla en inglés. Y vamos haciendo unas pausas en las cuales vamos traduciéndole, pero Abby, the floor is yours, and please introduce yourself and tell us a little bit about you and TU and your research program. Okay, because Avi just jumped out and jumped in the call again, because it might be something with his laptop. So Bueno, you could entonces repeat esperemos un that segundo, last part. entonces yo les voy contando algo. Entonces les cuento un poco. Mi formación es historiador y economista, maestría en relaciones internacionales y maestría en economía, y luego hice doctorado en planeación y políticas públicas urbanas. Entonces, de alguna forma, el curso utiliza varios recursos de mi formación profesional y en línea con el trabajo de Avi. Avi es una persona que desde hace mucho tiempo estudia procesos migratorios. Él ya nos va a contar, pero les cuento un poco. Avi es de origen de la India, residente en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, es decir, su familia es una familia transnacional, migrante de la India a Estados Unidos. En Estados Unidos trabajó los distintos fenómenos migratorios de Estados Unidos. Como ustedes saben, es un país amplio y diverso con efervescencia en la migración, y desde hace unos 3 o 4 años es profesor de la Universidad TU en Berlín, y le ha permitido abrir el panorama, llamémoslo, a las migraciones recientes mediterráneas, particularmente de Siria, del Medio Oriente, hacia Europa. Entonces, parece ser que no ha llegado. Yo voy a continuar con el propósito de la presentación del día de hoy, y en la siguiente intervención le decimos a Avi que se presente brevemente. Entonces, un poco estos primeros minutos yo quisiera contarles sobre el espíritu del curso. El espíritu del curso, y estas son palabras que le correspondían a Avi, pero las cuento yo, va a ser problematizar el concepto de ciudadanía. ¿Bien? Que de hecho también hace parte de las conversaciones actuales que estamos teniendo en Colombia. ¿Qué es la ciudadanía? ¿Quiénes somos ciudadanos? ¿Quiénes somos ciudadanas? ¿Quiénes hacemos parte de ese concepto? ¿Y cómo ese concepto va a ser garante o exclusión de derechos y deberes dentro de la construcción del Estado Nacional? Entonces, arrancamos inicialmente con una crítica o una conversación crítica sobre este modelo o esta representación del mundo, en el cual yo lo llamo cariñosamente el mapa Ponqué o el mapa pizza. Teóricamente Peter Taylor lo llama el mapa mosaico, ¿bien? Donde, aunque de manera muy ingenua y lo vemos todo el tiempo, no percibimos que ahí, en ese mapa que hemos visto todas nuestras vidas, hay un discurso muy poderoso, el discurso de la soberanía nacional. Y es el mapa que le presta servicios a los clichés, a los prejuicios, a las generalizaciones. Perfecto. Entonces, perdón, estaba hablando con el chat, pero es el mapa que le presta ese servicio a esa idea de soberanía. Sirve para algunas cosas, pero también no va a llegar de otra cosa. También genera unos problemas muy complicados en el sentido que suceden que generalizamos y algunas veces sobresimplificamos la realidad. Entonces aquí recuerdo mucho a un colega brasilero en tiempos de doctorado que decía: Diego, es que no todos los brasileros bailamos samba. ¿Bien? Y es precisamente este mapita donde todo Brasil es de la misma tonalidad, donde está encerrado en la línea, donde pensamos de esa forma. Entonces nosotros tratamos de acercarnos un poco a unas ideas distintas de la geografía. Utilizamos a un divulgador científico, es decir, no son tanto sus ideas, pero él las sintetiza muy bien, y es el personaje que se llama Parag Khanna,
Y otros más, pero sabemos que esto lo ha discutido Manuel Castells, esto lo viene hablando desde hace mucho tiempo la sociología, pero la idea de entender que hay una geografía que se mueve sobre unas redes particulares que se han venido construyendo, que son las redes de los viajes, de los galeones, de la electricidad, de los trenes, de los aviones, y sobre esas que se mueven los flujos migratorios en el mundo. Entonces, la primera, digamos, batalla que tenemos va a ser olvidarnos por un momento del mapa pastel, del mapa ponqué, y empezar a pensar un poco en los flujos a través de los cuales se mueven las personas. Pero como Ana María me dijo que ya regresó Abby, podemos utilizar este momento para saludar a Abby y escucharle brevemente su presentación. Hello, Professor Sharma. Abby. Hi. Oh. Hi, everyone. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, perfect. So you can't see me, but I am sitting in Massachusetts in the northeast of the United States. I came 10 days ago to my mother's house from Berlin, Germany. This morning, I had a call with colleagues in Delhi, New Delhi, India. Then I just gave a 2-hour lecture to colleagues at the Netherlands Institute of Advanced Studies, where I'm a fellow in Amsterdam. And now I'm on a call with you all in, here comes my video, finally. Really? Yeah. There we are. Okay. Nice to see you, or now you can see me at the very least. Exactly. So, so in some ways, this global transnational network that Diego was displaying is embodied in my very self in this moment, in this place. And I'm glad to be able to join you from far away. And I think some of the things I've been talking about this morning with India, earlier today with Amsterdam, will be quite relevant to the course that we're trying to do. The first thing I'll say a little bit about myself. I did my my PhD at the University of Chicago, actually where I met Diego now 15 years ago. And then I taught in Chicago at the University of Chicago for 6 years. And I taught in an interdisciplinary master's program in the social sciences. So I worked with geographers, historians, anthropologists, sociologists, political scientists. Actually, down the hall from me, there were 3 Nobel Prize winning economists. I didn't know them so well, but you know, it was an interesting dynamic. A few years ago, I joined in 2016, I joined the Center for Metropolitan Studies at the TU Berlin, as Diego has told you. And I came in actually as a specialist. They were very anxious to internationalize their program at the TU Berlin. And that is part of where this collaboration with Diego and with the university, your university, came about as this project of building transnational global ties. And we're very interested in Colombia right now for perhaps obvious reasons. I came with a particular focus on Global South, and in particular South Asia, working on India, primarily India and Bangladesh, right? So India, the subcontinent, and Bangladesh, which is to the northeast across the Bay of Bengal. Region, despite both being Global South countries, a region of tremendous migration, both legal and illegal. It's become a tremendous political issue in India, generating citizenship law, which I'm currently writing about, which has elicited tremendous protest. When I was in Delhi last in March, 53 people were killed in relationship to this protest. So I quite understand how intense these questions can become, because they're questions of people's livelihoods and sense of well-being and sense of belonging, right? They're fundamental questions.
my own research is actually comparative and entangled research on India and Germany. I'm interested in the ways that catastrophic human displacement generates particular energies, and in particular how it transforms cities, how it gets built into the urban fabric, how it affects public policy, how it affects intercommunal relationships, and so on and so forth. So the bulk of my current research is on the mid-century, the post-war period in Germany, and the post-partition moment in India, so a period when 70 million people were on the move in a very short period of time. Again, I'll say 70 million people. But the project also has a section which begins at the turn of the 19th, 20th century and in the contemporary moment, both in Germany and South Asia, with an eye to the global context. So that's my current research. Diego, do you want me to continue and talk a little bit more about the course, or shall I turn it over to you and then we jump back and forth? What do you prefer? Yo creo que podemos, I think we can change a little bit the voice, Yeah. but we will return in less than 2 or 3 minutes to you so we can explore the main concept of citizenship within our course. Uno de los elementos, como se dieron cuenta, que hacemos en el curso, me pide, primero les tengo que pedir disculpas por las fallas que se pueden presentar, pero normalmente mientras Avi va conversando, el primer recurso de apoyo es que yo voy haciendo una traducción simultánea más sintética de lo que haría un traductor profesional, pero que sirve para ir enrutando la conversación. Pero una vez Avi termina de hacer las intervenciones, recapitulamos y en equipo hacemos que si alguna persona, por ejemplo, no tiene dominio de inglés, digamos, si el dominio es 0, se entiendan las ideas. El curso de la vez pasada teníamos 3 estudiantes que no hablaban inglés en absoluto y el curso funcionó perfecto sin ningún problema para ellos. Entonces, dicha esa presentación y ya, digamos, conociéndonos un poco más, retomo un poco para dejar unas ideas sobre la mesa el día de hoy y al mismo tiempo presentarles el foco de nuestro curso. Como les decíamos ahorita, es un poco cambiar de la forma como pensamos el planeta y entenderlo la movilidad. Entonces, la movilidad y la migración humana lo asumimos y lo presentamos como inherente, concomitante al mismo cambio y transformación de la humanidad. Entonces, si entendemos que la humanidad ha estado moviéndose sobre este planeta desde hace miles de años, entendemos por qué es un poco tan erróneo hablar, por ejemplo, de descubrimientos. Bien, hablar de sociedad global a finales del siglo XXI, bien, cuando el Homo sapiens ya ocupaba todo el globo, 4.000, 5.000 años atrás, ya el Homo sapiens hacía presencia sobre todo el planeta Tierra. Entonces, eso va a ser un elemento central de la conversación. El segundo va a ser la conversación alrededor de las ciudades. Bien, ¿cuáles son esas ciudades? ¿Cuáles fueron las primeras formas de organización de las ciudades? ¿A qué se debe que las personas empezaron a ocupar algunos espacios? No tenemos tiempo para pensar demasiado al respecto, pero la transición de cazadores recolectores a lugares sedentarios, algunos lugares que llaman la atención, como por ejemplo templos y lugares sagrados, donde todavía no eran sociedades sedentarias, y apoyándonos un poco en la tesis de Montfort, de las primeras ciudades fueron las ciudades de los muertos, es decir, los cementerios, donde las personas asistían a recordar a los seres queridos también como una habilidad que vamos a tener como seres humanos, pero la ciudad va a estar en el centro de nuestra conversación. Y una primera parada que vamos a hacer va a ser en este valle fértil creciente, donde vamos a empezar a hablar de esos primeros grandes flujos que se van a dar. Como ustedes saben, parte de la evidencia arqueológica es que en la cercanía a lo que hoy es Turquía, encontramos piedras que venían desde el Valle del Indo, o las encontramos también en Canaán, en distintos lugares que van a dar cuenta de esa migración, porque la migración no va a ser solamente en nuestro curso, y lo que queremos poner sobre la mesa de la conversación humana de seres humanos,
sino que también va a ser de mercancías, de ideas, de tradiciones, incluso del mismo ejercicio del poder que vamos a conversar a lo largo del curso. A veces recurrimos, y es muy importante, pero para resaltar la idea de la migración como un componente importantísimo de nuestras historias, a los relatos de las religiones. Más adelante vamos a ver un segundo algo, pero sabemos que dentro de las conjunto de creencias judeocristianas, la migración va a ser muy, muy importante cuando el pueblo judío sale de Egipto y deja de ser esclavo, su trasegar por el desierto, ¿ven? El encuentro con el maná, con los distintos asentamientos, la construcción de los templos. Luego lo vamos a ver también en otros relatos, como por ejemplo los aztecas y la fundación de la Gran Tenochtitlán, pero en algún momento nos vamos a detener y vamos a hablar un poco del Mediterráneo. El Mediterráneo, donde las migraciones van a ser muy importantes. Los fenicios, el poder de la palabra y cómo la palabra empezó a permitir que fluyeran y se movieran ideas y quedaran en la memoria. Y eso va a ser un elemento muy interesante que vamos a tratar a lo largo del curso, y es la lengua y cómo las lenguas van dejando rastros sobre otras lenguas. Es un tema que con Ana María recurrentemente hablamos, de cómo un idioma como el de nosotros tiene trazas de todas esas migraciones que hemos tenido. Tenemos componentes latinos, tenemos componentes griegos, tenemos componentes árabes, anglicismos y palabras en inglés, incluso hoy en día, que marcan las trazas de los distintos momentos de nuestro idioma. Y aquí va a haber un momento muy interesante para hablar de eso en materia de migración, que nos va a llevar luego, porque nos vamos a ir lentamente enfocando en América Latina, pero que nos van a llevar también a entender un poco cómo se dieron los movimientos migratorios en América, cómo el imperio inca y el azteca van a utilizar el control de la población para organizar las dinámicas propias dentro del imperio y van a generar enlaces con las distintas regiones, las selvas, las costas, etcétera, que de alguna forma van a dialogar y de manera muy interesante con lo que sucedía en la Europa medieval. Y aquí traemos un elemento que va a ser muy importante y va a ser la ciudad, las ciudades libres, y analizar un poco esa idea de las ciudades como las ciudades donde el aire hace libre, el famoso Stadtluft macht frei, que se va a empezar a acercar a las protodemocracias, a las ideas de ciudadanía y a esos conceptos que van a ser tan importantes. Continúa lo que les queremos contar sobre la idea general de migración, pero en este momento le quiero dar la palabra a Avi para que nos hable de la ciudadanía, su relación con las ciudades, pero luego su relación con el Estado nacional y por qué va a ser tan importante en las políticas públicas contemporáneas. So Avi, now is your turn. If you would like to talk a little bit, I think you understood because I'm seeing that smile, but citizenship, cities, nation state, and contemporary tensions on citizenship. Yeah, no, it's a pleasure to hear you talk, and it's a pleasure also to be hearing Spanish again. Really nice. And I think something Diego said at the beginning, you know, it's very important to both of us that language is not a barrier for students. So if you feel less confident in English, this doesn't present a problem either for us and also for the format of the seminar. It's also very interesting, Diego's lecture on history, since in fact I'm the historian. But I talk in the present course very much more about both contemporary history since the 1950s and about the contemporary moment. That is in fact my focus and what I want to communicate. So there are a couple of things that I would argue. And the first of them is that although human rights regimes and international migration law are continually evolving, right? They were also foundationally organized in the post-war period, right? So when one says, okay, why do I need to think about the 1940s and 1950s in order to understand contemporary problems of migration in Europe or the United States or Latin America or wherever, right, Asia? The reason is that in many ways, the foundational premises were set up
in the 1940s and 1950s, right? The Refugee Convention is from 1951. The Treaty on Statelessness is from 1951, and so on and so on and so forth. And I think somehow our screens are reversed. Let me just change this. And I think that what I hope to do with Diego is trace the ways that these foundational moments in international law and citizenship law have translated imperfectly into the current migration regime. Now, why is that true? To speak a little bit historically, the regulation of borders in the post-war period was organized in a moment where absolutely astonishing numbers of people were migrating. People talk about the UNHCR, the United Nations High Commissioner on Refugees, for example, now talks about how this is an unprecedented moment in global migration, and particularly the migration of vulnerable people, right? There are Syrians have been migrating, people from Bangladesh have been migrating, people from sub-Saharan Africa have been migrating, people now in Venezuela have been migrating, people have been migrating northward from the northern parts of South America to the United States. These movements are not unprecedented. As a percentage of global population, they range between 1.5% and 2%, whereas the global percentage of population on the move when human rights law and international law on migration was being written was something like 9, 10, 11% of global population, and something like 30% of European population where these laws were being written. So that's where I want to start and argue that what is problematic about contemporary migration is in part the historical legacy of the creation of international migration law. Okay, so this is sort of a foundational starting point for the course, and I think I will do the first session and make the argument that citizenship is in some ways organized by migration, by what's on the outside of the nation state, and that citizenship is a fragile protection for citizens, right? That the relationship between those on the outside and those on the inside is subject to change. Now, we've all seen this, and I think right now there's a lot of political activity and stress in Colombia. We see how the protections of citizenship can change very, very quickly in a place. We become aware of how precious and how fragile citizenship is in moments of political instability or transition or popular protest, et cetera, et cetera. Now, I admit I haven't been following developments closely in Colombia, and I want to obviously be in conversation with Diego and all of you about what's going on. But the point being, citizenship is a fragile protection, right? But citizenship is in many ways the foundational premise of the nation state, and something profoundly opposed, existentially opposed in many ways to the figure of the migrant, right? And the refugee as the most extreme iteration of the migrant. So we want to put that on center stage and sort of recognize how profoundly important the migrant as a category of being, both in a sociological and social imaginary, how important it is on that sense side, but also in the context of international law and nation state sovereignty and questions of nation state sovereignty. So they're really, really important figures, citizen, migrant, and vulnerable migrant in particular. In most countries, and I think this is true in Colombia, I think this is true in the United States, I think this is true in Germany, I think this is true in Russia, I think this is true in India, really all over the planet,
migrants are very often viewed as a political problem, right? And I think we need to recognize that migration does present political problems, right, for those who administer and govern. And this is something we'll explicitly thematize, right? But at the same time, we need to recognize that migration is both a fundamental fact of the urban in many contexts, and so try and understand what one actually does to address the challenges and vulnerabilities of migrants, but also the role and place of migrants in cities more generally. So we're going to start with a historical segment. This is a broad overview. We'll start with the historical segment focusing on international law, human rights, and citizenship in the mid-century, talking about the actual context of all of these things. We're going to then talk about, let me talk about what I will do. I will then sort of raise issues of challenges of migration, particularly in the Mediterranean, particularly on the border between India and Bangladesh, and to a lesser extent between North Central and South America. Identifying challenges, I think, is relatively easy, but something I think we want to focus on this time more in our course is figuring out what existing proposals or solutions are, and how effective those are, how realistic those are, and how those can be potentially translated into local contexts, right? So the solution that works for Bogota is not the solution that works for New York, is not the solution that works for Munich, but perhaps there are lessons from all of those places which are relevant to the other ones. So I think generally speaking, this is the broad arc of the course. I will say one more thing, and I can say this, maybe this is congratulating myself a little bit, but I did just give a lecture, and there were some actually quite leading professors of law and practitioners of law, sociologists of migration, and so on and so forth. So it was a pretty high-powered audience. And the argument that I made, which to some extent I think Diego and I will make in this course, is really innovative. And there is a lot of potential critique of these arguments, which I hope you will also make as students and collaborators with us. But there's a lot to be learned out there, and it matters what we can learn, because it affects, the lives of nation states, but also the lives of individuals, that is ourselves, and also migrants, rich and poor migrants. So for now, I'll leave it there and turn it back to Diego, if that works for you, I suppose. Look at all the work Diego is doing also. I mean, geez, thank you. Thanks, Abby. That was great. And actually, you presented both of the things that we wanted to present, the general idea and also the cases. Entonces, ahora cambio a español. Pudieron ir leyendo lo que yo iba medio sintetizando de lo que nos decía Abby, pero básicamente nos habla de esa problemática sobre la que centramos la conversación, que es ciudadanía, Estado-nación, vulnerabilidad, refugiados y el rol contemporáneo que tienen los migrantes. Un elemento clave es que nos olvidamos de una sola tipología del migrante. Bien, ese migrante con dificultades, normalmente en situaciones de pobreza y difíciles, existe, es importantísimo dentro de las conversaciones. Tratamos de abrir el espectro a muchos más. Migrantes, podríamos decir, corporativos, que vienen a países con el objetivo de tener una migración de estudio, migración especulativa, es decir, moverse de un lado a otro de la frontera con el objetivo de adquirir beneficios o de salir de problemas que se viven en su país, y tratamos de ver un poco esa amplitud. Y al mismo tiempo vamos trabajando con la idea y el concepto de diáspora,
y entender cómo distintos grupos sociales van ubicándose en distintos lugares y juegan roles importantes. Por ejemplo, los colombianos, nos gusta dentro de esta charla inicial, digamos, mencionar cosas tan importantes como el rol de los colombianos en Costa Rica, del que hablamos muy poco, pero ha sido muy importante ese nivel de emprendimiento de colombianos en Costa Rica, o la migración colombiana al norte de Chile, particularmente en los enlaces navieros y acercándose a la minería, y normalmente cargado por poblaciones de afrodescendientes de la costa pacífica colombiana, y tratar de encontrar comunidades que se van dando de esa forma. La tipología, por ejemplo, de las personas de origen turco que llegan a vivir a Berlín o Alemania en general, e ir conversando de esos distintos conjuntos de personas y de la diáspora. Entonces, en este momento quisiera hacer una invitación. Yo pienso que ya podríamos empezar a recibir preguntas por parte de ustedes en el chat, si les parece, e irles contando un poco más sobre el curso. Un elemento que es muy importante y con el cual jugamos y aprendemos muchísimo es que también nos gustan muchísimo las referencias populares y las distintas formas de manifestarse estos temas. Entonces nos gusta trabajar mucho con el cine, nos gusta trabajar con la música y con la fotografía. Constantemente estamos haciendo referencias a películas, a libros, a fotografías o a fotógrafos que trabajan obras completas sobre la migración, y de hecho destinamos una plataforma en aulas para conversar alrededor de eso y nos ha funcionado bastante bien y lo queremos repetir. Como bien lo decía Avi, este año queremos empezar a trabajar un poco más hacia políticas públicas. No sabíamos que iba a gustar tanto o que les iba a gustar tanto a los estudiantes. Tuvimos un módulo en el cual utilizamos una herramienta muy sencilla, el diseño de un documento denominado Policy Brief, que no es más un documento que sirve para sensibilizar sobre la importancia de un tema para una política pública, y fue fenomenal porque permitió organizar muy bien las ideas, permitió explorar diversidad de temas, y en ese sentido podemos, digamos, profundizar esa trilogía del nombre: migración, ciudades y política pública. Y en materia de ciudades es donde creemos que estamos jugando un rol innovador en la conversación a escala mundial, porque normalmente, como lo hemos visto, la ciudadanía se convirtió en un monopolio del Estado-nación, ¿cierto? Más que la nacionalidad, o en algunos casos se vuelven sinónimos, pues siendo la palabra ciudadanía pues propia de las ciudades, y tiene que ver con la lógica de los espacios ciudadanos o de las ciudades-estados verse agrupados alrededor de las repúblicas de Estado. Pero aquí, cuando empezamos a hablar de América, nos gusta evidentemente hablar de un relato que claramente va a tener la migración en los códices aztecas. Sabemos cómo los aztecas salen supuestamente de ese lugar que no hay claridad exacta de dónde es Aztlán, y migran y se mueven buscando el lugar sagrado donde fundar la gran ciudad, y lo van a encontrar. Muy posiblemente el relato no sea cierto, no sea tan claro como normalmente lo cuentan, pero sirve para una construcción, una narrativa simbólica al día que sigue siendo parte del escudo de la bandera mexicana, y donde los aztecas efectivamente, cierto o no, construyeron su gran ciudad Tenochtitlán, que luego encontrarían los españoles. Entonces, la migración también tiene claramente su impacto en la construcción de la vida urbana en América. Y qué decirlo de la llegada de los europeos, no descubrimientos ni nada, simplemente la llegada de ellos y ese encuentro entre los dos lugares del planeta. Nos detenemos un momento en Venecia. Es apasionante en hablar de esa ciudad satélite de Constantinopla y ese rol importante mercante que va a tener. No va a ser el primer imperio o red comercial fuerte en el Mediterráneo, pero sí va a ser aquella que va a influir directamente sobre las grandes operativos, llamémoslos así, navieros de la corona española y la corona portuguesa. También ubicamos este momento para hablar sobre la Liga Hanseática, que de alguna forma nos va a hablar de las migraciones en el norte del continente y que va a alimentar los flujos de migración hacia el fortalecimiento de las dinámicas holandeses, francesas e inglesas, que nos van a llevar a, ya se dieron cuenta que para nosotros es el mal llamado periodo de los descubrimientos, ¿cierto? Pero el periodo de los encuentros, donde aparece esa terra incógnita
y un momento de un gran operativo de fundación de ciudades en distintos modelos. El castellano lo conocemos muy bien por la proximidad que tenemos, pero vamos a hablar del modelo de factoría, portugués, y más el vínculo hacia la extracción de recursos, más que realmente el control de territorio, y el modelo colonial del norte del continente, donde se van a dar unas dinámicas distintas en un continente que por excelencia, una vez se llega y se rechaza un poco la historia prevaleciente previamente, va a ser un continente de encuentro, que luego se va a ver nutrido por uno de los periodos más oscuros de la humanidad, sino el más oscuro, cuando los salvajes europeos van a mover millones de personas africanas a América, generando los desplazamientos más grandes y atroces que ha visto la humanidad, pero que van a ser parte de esa matriz demográfica del continente americano, con las poblaciones esclavas que llegaron a nuestros continentes. Entonces, vamos a empezar a hablar de esos grandes flujos. Fíjense cómo ya empiezan a dialogar los distintos lugares. A partir de 1500 vamos a tratar de empezar a entender esas diásporas que se han venido quedando en el lugar, y luego cómo van a jugar con las nuevas dinámicas. Entre las conversaciones de nuestro curso, como bien lo decía Avi, la India y Pakistán, vamos a abusar de Avi y vamos a aprender bastante sobre las dinámicas hacia Pakistán, Afganistán, Bangladesh, y todo el conocimiento de estos grandes procesos de migración masiva, particularmente donde va a jugar la raza, la religión, las tensiones políticas y económicas. Avi también nos va a compartir su conocimiento sobre las dinámicas de la Europa del siglo XX, guerra, posguerra, y lo que significa la migración, con el objetivo de que aterricemos en unas conversaciones sobre los flujos globales contemporáneos en el planeta Tierra, de hacia dónde migran las personas, cuáles son esos grandes receptores, cuáles son esos grandes emisores, y particularmente enfocado en las ciudades. Entonces, aquí es una simple colección de imágenes de grandes ciudades, pero también nos interesa hablar de las migraciones en pequeños lugares, ¿cierto? Porque Puerto Ordaz, Ciudad Guyana, en Venezuela, tiene tanta migración de personas de la China, rusos, alrededor de los minerales que hay, aluminio, etcétera. Mejor dicho, no es solamente en las grandes ciudades donde se da esta efervescencia migratoria, la ciudad de Panamá o Colón, con llegada de sirios libaneses, población judía, etcétera, alrededor de las dinámicas mercantiles. Buenos Aires, un caso muy, muy interesante, Moscú, etcétera, donde vamos a querer compartir con ustedes conversaciones alrededor de los flujos contemporáneos de migración. Entonces, con esto yo creo que dejo de presentar la pantalla ya puntualmente y podemos empezar a tener una conversación un poco más abierta alrededor de intereses, preguntas. Entonces, bueno, y una última pregunta que va a ser muy importante para Colombia. Para el caso colombiano sobre el que vamos a hacer énfasis, este no es un curso sobre la llegada reciente de venezolanos a Colombia. Evidentemente hace parte de la conversación, pero lo vamos a asumir desde una perspectiva mucho más amplia. Colombia es un país de migrantes, es decir, tenemos una diáspora de cerca de 6 millones de personas en distintos lugares del mundo, porque Colombia tradicionalmente ha expulsado su población por las condiciones de violencia, de inigualdad y bueno, y todo lo que sabemos que tenemos en el país. Pero la migración no es solo entre estados. Colombia también es un país de alta migración interna y va a ser un elemento muy importante entender que también dentro del mismo país se van a dar fuertes oleadas migratorias. Tenemos algunas un tanto mitológicas o referenciadas, como la llamada colonización antioqueña, etcétera, pero por ejemplo la relación entre los Andes norte santanderianos y un poco paisas hacia la costa caribe, un caso que es un poco complicado y de alguna forma brutal, de alguna forma dirigido o modulado por el Estado colombiano, la migración de cartageneros a la isla de San Andrés y Providencia, con el objetivo de minimizar el rol de la población raizal, bien, al mezclarlo con otros conjuntos de población de afrodescendientes, y muchos otros casos más que van a ser muy interesantes para que hablemos al interior de Colombia, que va a ser interesante, e incluso de frontera, pero no simplemente la llegada
contemporánea, por ejemplo, el rol del vallenato en los años 80 y 90 en Venezuela, con el binomio de oro, por ejemplo, la importancia de esas poblaciones colombianas que se asentaban en Venezuela y el rol que va a tener en materia del influjo cultural, negocios, intercambio, etcétera. Entonces, ese era quizás el colofón, mencionar un poco que vamos a tratar de aproximarnos desde una visión más amplia que simplemente la llegada reciente de población venezolana al país. Sin cerrar, y quizás Avi con eso va a complementar en algún momento, con una conversación muy interesante, y son los cambios recientes en la política migratoria, donde, aunque temporal, por unos cuantos años, se empiezan a garantizar derechos civiles a la población colombiana, venezolana en Colombia, cosa que generará conversaciones muy interesantes en el planeta entero, porque no es normal que un país haga eso, y quizás Colombia pueda estar en este momento entrando en un escenario interesante de las conversaciones sobre políticas públicas y migraciones a escala mundial. Entonces, aún no veo ninguna pregunta en el chat, está abierta. I don't know, Avi, if you would like to add something in terms of Ecuador and Colombia that you constantly mention, that you're a little bit interested for the course, while we receive questions or some raised hands to start the conversation in this meeting today. Yeah, I will say very briefly, you know, I think that the cases of Colombia and the case of Ecuador is interesting, not just because you live in Colombia, but because it is part of a global conversation, and a very interesting and potentially significant, potentially transformative engagement with migration, and particularly the migration of vulnerable populations. And I think Ecuador, the innovation of the Ecuadorian citizenship policy, and also the challenges of the Ecuadorian citizenship policy, should be seen in that global context. And some of this is also happening in Colombia. And therefore, I think whenever we're talking about a particular case, or at least whenever I'm talking about a particular case, I see it as part of a broader conversation. And that's why I think Bangladesh is as interesting for you and me as, you know, the United States or Venezuela or whatever it might be, right? So just to say that very briefly. Thank you, Avi. En este momento tenemos una pregunta. We have one question, Avi. So, adelante, Angélica, te escuchamos. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, más que pregunta, quería un poco participar frente a cuáles son los intereses. En mi caso, yo soy abogada, he trabajado ya varios años con comunidad aquí en Colombia, con diferentes poblaciones, y estoy intentando enfocar mi perfil en el tema de los refugiados, en el tema de derecho migratorio, y bueno, de allí viene el que me interese mucho pues cursar este curso. Me parece clave que Diego haya precisado que no vamos a centrarnos en el tema de la migración venezolana, porque creo que como está el orden del día, puede ser que parte de las expectativas que uno tenga en el curso es cómo analizar este estudio de caso en particular. No estaba del todo segura si hacer el curso o no, porque me interesa el tema, digamos, de la regulación legal, pero ahora que los escucho a ambos, creo que era la charla que faltaba para tomar la decisión, porque necesitamos contexto, ¿no? Contexto histórico, cultural, antes de ir cómo aplicar las leyes desde el rol, desde donde yo hablo y me enuncio. Entonces, pues me ha gustado mucho lo que han presentado y bueno, con muchas ganas de arrancar el curso. Gracias y no tengo preguntas. Angélica, pero muy bueno escucharte. El año pasado contamos con personas de la Organización Internacional de las Migraciones, contamos personas con la Oficina de Migración Colombia, que enriquecieron la conversación y muy importante, como tú lo dices, que lo tengamos en cuenta. Yo pienso que no es un tema nuevo en Colombia, sin embargo es un tema que no ha madurado necesariamente de manera adecuada en las conversaciones de país. Se nos olvida que nuestra base es una base
excesivamente global. No todos los países tienen la fortuna de tener una plataforma demográfica viniendo de África, de Europa, de América, parcialmente de Asia, China, Japón, me refiero, con una influencia importante, sobre todo por su rol del Medio Oriente, sirio-libaneses, particularmente cristianos, pero también una matriz importante musulmana, una comunidad judía que tiene un rol importante en el país, no tan protagónico como en México o como en Panamá o Buenos Aires, pero se tiene y tendemos a olvidarlo rápidamente. Y también nos olvidamos de la diáspora colombiana que tenemos y generamos unas dinámicas de asimetría. Y sobre Venezuela, que es importante también mencionar una cosa, Angélica, no se excluye. Es decir, los grupos de estudiantes y las personas de estudiantes que están interesadas sobre el flujo contemporáneo, claro que pueden focalizar sus trabajos, sus indagaciones sobre eso. Siempre tendremos espacio para hablar de las situaciones contemporáneas, solamente que no es el foco del curso. Gracias, Mabel. La población rom en Colombia va a ser muy importante y el rol de los gitanos en el país y en América en general. Esas conversaciones tendemos a olvidarlas en ese sentido. Y se me escapó lo último que iba a decir. Y que quizás nos lleven a reflexionar un poco cómo no se correlaciona nuestra estructura demográfica con una legislación que en algunos casos incluso podría ser tildada de xenófoba o por lo menos limitando la migración, cosa que hace difícil para algunas personas alcanzar esos estatus de formalidad, mal llamada legalidad en los flujos migratorios. Y problematizamos alrededor de una pregunta muy importante, es la gente de Venezuela o las personas de Venezuela son quizás los seres humanos más parecidos a los colombianos que hay sobre el planeta Tierra. Y ha generado un despliegue de conflictividad y de rechazo que no se nos hace difícil imaginar qué sucedería como sucede en un país como Alemania o Turquía o China, donde la migración proviene de Vietnam, de África, de lenguas distintas, religiones distintas. Nosotros hemos enfrentado este reto en los últimos años con los seres humanos que son más parecidos a nosotros. Quizás si los flujos fueran provenientes de otros lugares, otras lenguas, otras religiones, las tensiones podrían ser distintas. Entonces también es una reflexión sobre la colombianidad y qué tan dispuestos estamos a ser una sociedad global. Entonces, gracias, Angélica. Eso nos va a dar pie para conversaciones muy interesantes a lo largo del curso. Abby, go ahead. Yeah, and just to the same theme, you know, I was just thinking of a book called Arrival Infrastructures. It's an edited volume, and it's focused on European migration regimes, or infrastructures of asylum, maybe is what it's called. And what's really interesting is the role that the authors in the many articles ascribe to civil society actors in the role of welcoming or assimilating or integrating migrants of various kinds. And it seems as though whether or not a society recognizes itself as a migrant society is actually incredibly important for the way that it addresses questions of migration. So I don't know if that's exactly relevant to what you're saying, but there's a really different there's a difference between having an institutional infrastructure for managing migration, for empirically being a society that is, you know, heavily shaped by migration, and recognizing oneself as a migrant, a society of migration. And that third part, the civil society part, this sort of political public part, I suppose, is incredibly important for the way migration, in fact, unfolds in a society, the ways that both migrants and locals experience and organize migration. So just a brief comment about the points. Perfecto, Abby. Paola Cumbe nos pregunta en el chat, dentro del curso se analizará el concepto de aporofobia
y la relación directa con la migración. Entonces, dentro de el diseño propio del curso, no tenemos pensado como una temática o una línea, pero en los momentos en los que hablamos de las distintas tensiones, sí tratamos de hacer algún recorrido sobre las distintas formas de rechazo que se dan a la migración, tratando xenofobia o diferenciándola de xenofobia, racismo, aporofobia, violación de derechos, vulnerabilidad de las poblaciones. Entonces, sí hay espacio para la conversación, no hace parte de un módulo temático, pero en el momento en el que precisamos las formas de rechazo a los procesos migratorios, se lleva a cabo. Y evidentemente, Paola, como es un elemento de doble flujo, tratamos de que sea un curso de verano. De hecho, para describirlo fácilmente, es un curso que no dictamos. Es decir, nosotros no somos partidarios de dictar un curso, por el contrario, es un curso que construimos o co-construimos con los estudiantes del curso. Entonces, los nuevos temas que van llegando a la conversación, los discutimos, los trabajamos e incluso dentro del mismo curso abrimos espacio suficiente para que se convierta en una conversación. Muy posiblemente los debates y los sucesos que se van a dar en los próximos meses en Colombia o semanas van a ser parte inherente de las conversaciones. Si estuviéramos aquí en el curso, estaríamos en este momento hablando del significado, importancia y de las conversaciones que se tienen que dar tras la caída del monumento de Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces, también hay cosas que la traerán ustedes, la traerá el contexto, pero que serán parte inherente del curso, y el curso tiene eso que es flexible y generamos esos espacios de conversación. Ya cumplimos el tiempo, no vemos manos, no vemos preguntas, pero sigue abierto por si tienen algunas dudas o si quisieran aportar. Contarles, creo que Ana María va a decir algo, pero yo simplemente decirles, la experiencia el año pasado fue fenomenal, aprendimos, incluso llegamos a hacer un esfuerzo muy grande por hacer un ejercicio de investigación posterior al curso. Desafortunadamente no tuvimos recursos ni tiempos y no logramos gestionarlos de manera adecuada. En este verano queremos ver cómo formulamos una propuesta mucho más rigurosa y menos informal que lo que hicimos el año pasado, para ver si podemos tener una línea de investigación que continúe después del curso. Entonces también vamos a dedicar parte del curso a pensar, no con todo el curso, con el grupo de estudiantes que le interese, si hacemos una propuesta formal para financiar algo que pueda continuar. Juan David hace una pregunta: ¿cómo ha sido el proceso de negociación entre los gobiernos locales y los gobiernos nacionales en Europa en cuanto a migración? ¿Han habido ciudades que se han revelado, al igual que pasó con las ciudades santuario en Estados Unidos? Juan David, qué buena pregunta. Avi, I don't know if you get the question, but I'll repeat it or try to translate it. And Juan David is asking about the negotiation or the conversation among global governments and national governments in Europe in relationship with migration. Something similar to what had happened in the US with the sanctuary cities and the federal government. So if you can give a glimpse of that. Pero muy interesante esa conversación, Juan Diego, que planteas, porque nuevamente la tensión de ciudadanía y del concepto que vamos a tratar va a ser esa relación que hay entre la ciudad y la ciudadanía, y también que los procesos migratorios se materializan dentro de la ciudad, y los estados-naciones, que son los que organizan esos flujos, muchas veces con intereses distintos a las ciudades, y por eso se generan tensiones en las que incluso hay ciudades, no necesariamente que desobedecen, pero que no cumplen cabalmente los lineamientos nacionales. Y es nuevamente esa conversación entre nuevamente el mapa Ponqué que yo llamo y la conectografía o la idea de esos flujos, donde de alguna forma el Estado-Nación no es la única voz en esta conversación. Ya le damos la palabra a Avi, pero esta sí la puedo responder rápidamente. Mabel pregunta, ¿vamos a revisar las diferencias de los flujos migratorios? Claro que sí. Entonces,
Vamos a hacer análisis de cuáles son las razones por las cuales una persona migra y qué condiciones se dan. Vamos a analizar también los flujos, las redes a través de las cuales se mueven. En algunos casos son voluntad propia, en algunos casos hay redes que movilizan a las personas. Bien, hay negocio, hay un costo de un tiquete. Digamos, en Centroamérica eso está clarísimo, se sabe cuánto vale salir de Honduras y que me pongan en la noche o en la madrugada en Nuevo México, en todo un sistema, digamos, de hoteles, albergues, etcétera, y finalmente de paso de la frontera. Y lo mismo sucede en Europa, en el Mediterráneo. Entonces, claro que lo vamos a ver. Lo vamos a ver para que entendamos que no es casualidad que lleguen 50, 60 personas de origen chino y estén en una casa en Buenaventura, ¿bien? Porque eso va a responder a esas diferencias de flujos migratorios y por qué quizás en esos mismos barcos luego se sube un grupo muy grande de colombianos que terminan en el norte de Chile, en las mineras. Entonces, claro, ese es parte de un componente central del curso. Avi, over to you on the European and sanctuary cities. Yeah, so I think two things. First, to go back to something Diego said, you know, the question you asked, Mabel, about different migration flows. I mean, I think the course is flexible enough that the things that you're interested in, that you want to insert into the course, I don't think we can rewrite the entire syllabus or something, but we create space also to accommodate these interests, because what you're interested in is interesting, I think, for the most part, interesting for us as well. In terms of the question about the sort of the global influence, sort of the European Union engagement with global migration regimes on the one hand, and the question of nation states within the European Union dealing with these migration regimes and interacting with global systems. Yes, I mean, you know, it's an incredibly challenging problem because all European nation states have their own politics, and very often migration gets problematized in that context. So the Italian politics of migration is very different than the German politics of migration, despite the fact that, you know, they're both important players in the European Union. And, you know, there are, of course, both EU laws, European Union laws, and international laws which govern the rights of migrants, whether legal or illegal. The ability of a sovereign nation to ignore those laws is very clear, and becomes a question of negotiation within between sovereign powers that are part of a federal system. The same thing goes for, you know, municipalities, for cities, and civil society organizations within cities. I think one thing we'll try and show is how incredibly important civil society actors are, both in pressuring national and international institutions to follow the law, right? To simply do what is legal in terms of migration, whether high income migration or very, very vulnerable people, or in terms of forging, you know, municipal institutions at the municipal level, and so on and so forth. So I don't know if that answers the question precisely, but yes. Was that? But the most important, Avi, is that kind of question is the question that we try to solve in the course. Lo importante, Avi dice, no sé si respondí o no la pregunta, pero ese tipo de preguntas que hacía Juan, si no me equivoco, Juan David, es el tipo de pregunta que tratamos en el curso y que tratamos de explorar. Gabriel pregunta, ¿se va a revisar la relación con el crimen organizado y con los flujos migratorios? Sí. No lo mencionamos porque consideramos y creemos que, a pesar de lo que muchas veces creemos, no es el protagonismo de la migración. Bien, incluso en algunos casos se llega a relacionar por intereses políticos o particulares
o xenófobos en algunos casos, que todo flujo migratorio está relacionado con crimen organizado. Pero claro, es inherente. De hecho, hace parte de esos flujos donde hay negociaciones monetarias. En la subida se hacen unas transacciones y en la bajada se hacen otras, y evidentemente nos parece interesante tratarlo. Entonces, Gabriel, sí vamos a analizar crimen organizado y no organizado y flujos migratorios y su relación. Y veo que aparece otra, great book called Illegality Inc. Avi le recomienda a Gabriel un libro que se llama Illegality Inc. Y eso es una cosa muy importante. También es un curso en el que tratamos de hacer el ejercicio de el docente, los docentes en este caso, como curadores. Es decir, nosotros no venimos a decir esto es lo que hay que aprender. Por el contrario, tratamos de hacer selecciones. Por ejemplo, en esta pregunta de Gabriel, lo que haríamos para la siguiente sesión sería buscar literatura, papers académicos, libros, videos, documentales que puedan enriquecer la búsqueda que Gabriel tiene sobre crimen organizado y migración. Entonces es un curso curatorial donde juntos construimos el curso. Entonces, bueno, no siendo más, muchísimas gracias, Ana María. Creo que ibas a dar unas palabras de cierre. No, Diego y Avi, muchísimas gracias por su tiempo. Nos pasamos un poquito, pero creo que valió la pena. Hasta yo tengo ganas de tomar ese curso. Muchísimas gracias, de verdad, muy interesante. Avi, thank you very much for being here. We will be in touch. A todos los que se quedaron, muchísimas gracias. Lo último que les quería comentar es que les compartimos nuestros canales de comunicación varias veces. Creo que ahí va la última vez antes. Por si tienen alguna duda, tenemos diferentes modalidades de pago, tenemos un descuento también que se vence pronto. Entonces, es el momento para que nos pongan en contacto. Tenemos dinámicas para si de pronto tienen un grupo de personas que quieran tomar el curso, tenemos ciertos beneficios también que podemos considerar. Entonces nuestros canales están abiertos, incluso si quieren canalizar una duda hacia Avi o hacia Diego respecto al contenido del curso, por supuesto también lo podemos hacer, la pueden canalizar a través de nosotros. Muchísimas gracias por estar acá y buen día para todos y todas. Thank you, Avi. Have a nice day. Gracias, Diego. Thanks very much. Bye.